Grande eres, Señor. Creador del universo, Señor. Aleluya. Buenos días, hermanos. Es un privilegio verdadero para mi persona poder compartir en esta mañana la palabra. Es un gusto verlos, hermanos, y gozar de la misericordia de Dios también hoy día, porque podemos reunirnos en esta libertad que tenemos en esta nación, en este país, y poder recibir del Señor y revisar su palabra, ¿verdad? Alimentarnos. Ok, por favor, en el libro de Josué, en el capítulo 24. Vamos a proceder a leer desde el versículo 1. Para los que tienen la versión Reina Valera, ahí lleva un epígrafe o un título de la renovación de la alianza en Siquem, dice, ¿no? Leamos Josué 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Versículo 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Escoged a quién serviréis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitáis en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. A manera de introducción, quisiera mencionar que decidir o no decidir también es una cuestión, ¿verdad? No decidir también es una decisión. Decidirse o no decidirse tiene consecuencias. Decidas o no decidas alguna situación, va a traer consecuencias. Muchas veces creemos que no decidir es la mejor manera de escapar a cierta situación, a cierto escenario. Pero nos equivocamos, ya que dejar que el tiempo sea quien despeje las dudas también es una decisión. Tanto si opinas como si te quedas callado, si actúas o te quedas quieto, estarás decidiendo cómo continuar. No decidir es tu decisión, es una decisión personal. Siempre estamos tomando partido por una u otra cosa, aunque no nos demos cuenta o ni siquiera lo sepamos. Incluso si pensamos que no decir una palabra inherente o no afrontar los miedos nos está salvando de un problema, no podemos engañarnos. Abstenerse a tomar una postura es tener una postura. No decidir es dejar actuar el azar. Puede que tengamos la tentación o la costumbre de no tomar decisiones por miedo de lo que pueda suceder. No queremos hacernos cargo de nuestros pasos y preferimos optar por ser pasivos o inactivos. Cuando optamos por no decidir, podemos provocar consecuencias peores que si al menos intentamos hacer algo al respecto. Lo que acabo de leer es una definición que ustedes la van a encontrar sobre el decidir o no decidir en internet. Y hago referencia a esto porque de esto está hablando la lectura que hacemos o que acabamos de hacer en el libro de Josué. El título de esta prédica es Escoge a quién servirás. El tema principal es el cumplimiento de las promesas de Dios. En el recorrido de esta prédica vamos a ver 3 puntos. El primero, recuerda lo que Dios hizo. El segundo, ¿qué requiere de nosotros? Y el tercero, ¿cómo le respondemos? La lectura que acabamos de hacer hace referencia a un personaje que es un símbolo, es muy reconocido en la historia del pueblo de Dios, Josué. Y para una mejor comprensión es necesario tal vez revisar quién era Josué. Primero, Josué fue llamado, fue elegido. ¿Por quién? ¿Por Moisés? No, por el Señor. Y eso lo podemos ver en Números 27, del 18 al 20, que dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, dignidad, su autoridad, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Entonces Josué era colaborador y sucesor de Moisés, elegido por el Señor. Éxodo 24, 12 y 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles.
Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Es decir, el nombre de Josué en un principio era Oseas, que en hebreo significa salvación. En un principio el nombre de Josué era Oseas. Y además de ser uno de los 12 espías que reconoció la tierra de Canaán, ¿recuerdan? En Números, capítulo 13, no lo vamos a leer en detalle por el tiempo, pero vamos a hacer referencia del versículo Números 13:6, que dice: de la tribu de Judá eligió a Caleb. O sea, fueron representantes de las diferentes tribus a espiar la tierra prometida. Y de la tribu de Judá eligieron a Caleb. Y de la tribu de Efraín a Oseas, hijo de Nun. Pero al final de este capítulo, Números 13:16, dice así: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es ahí donde le cambia el nombre. Conforme a esta lectura vemos que el nombre de Oseas, hijo de Nun, es cambiado por Moisés a Josué, que en hebreo es Josuá, y significa Jehová es Salvador. Josué en griego es Jesús, como una forma derivada en latín, y significa igual, Jehová es salvación. Referencias de esta persona: él confió en el Señor, conjuntamente Caleb, ¿verdad? Los otros 10 no. Josué era el comandante del ejército del Señor. Dios los recompensó por su lealtad y fe, prolongando sus vidas y permitiéndoles la entrada en la tierra prometida. Al final de los 40 años en el desierto, Moisés, por orden de Dios, puso a Josué ante el sumo sacerdote y delante de toda la asamblea en Sittim para conferirle públicamente la sucesión. Ya en las tierras cananeas, Josué comenzó a preparar. En realidad antes comenzó a preparar. ¿Cuántos días estuvieron el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? No días, ¿verdad? La palabra hace referencia a días en este lugar, pero eran 40 años. ¿Cuántos días le tomó a Josué preparar el pueblo para entrar a la tierra prometida? 3. Imagínense, aquello que 40 años habían esperado, y en 3 días, en el liderazgo de Josué, comienzan a hacer los preparativos para entrar a la tierra prometida. No a la cabeza de cualquiera, alguien que tenía fe, alguien que había sido escogido, había tenido un llamado, pero no solamente tenía llamado, sino él tenía fe. Él era responsable de lo que hacía. Josué acabó esta obra, entrando ya a la tierra prometida, hizo la distribución, prosiguió, ¿no? Tuvieron batallas. Asimismo también él eligió un lugar de esta tierra prometida para él. La ciudad de Tinán será en el monte de Efraín. Y cuando ya era muy mayor, anciano, dice la palabra, Josué convocó a la asamblea en Siquem, el lugar donde Abraham, entrado en Canaán, había elegido el primer altar a Jehová. ¿Quién había elegido el altar ahí primero? Abraham. Abraham había elegido en Siquem el primer altar. Allí era donde las tribus iban a invocar sobre sí mismas las bendiciones y las maldiciones de Jehová. Es decir, muchos años antes Abraham había pasado por ese lugar, había elegido un altar y ahora estaba llegando a concretarse aquello que el Señor le había dicho: a ti te daré esta tierra. Josué pronunció un enérgico discurso exhortando al pueblo a no abandonar a Jehová. Y es de esta forma que ingresamos al primer punto de esta prédica, que dice recordar lo que Dios hizo. Josué 24:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem
Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es interesante que esta reunión es convocada por Josué en Siquem, lugar que anteriormente había sido testigo de esa edificación del altar de Abraham, lo que decíamos. Un lugar elegido por el Señor. Un lugar que recordaba una promesa, y hoy, con la convocatoria que hacía Josué, estaban viendo, siendo testigos de la concreción de esa promesa del Señor. Es ahora justamente lo que está sucediendo. Los cananeos fueron vencidos, se habían distribuido la heredad prometida por Dios a las 12 tribus y ahora presentes para escuchar las palabras encargadas a Josué por parte de Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Versículo 2 del capítulo 24, Josué dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Así dice Jehová. Es una autoridad que está hablando ahí, en representación del Señor. Y esas palabras posteriormente, a lo largo de la historia y en boca de los profetas, también se iba a decir: así dice Jehová. Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Taré era el padre de Abraham y de Nacor, ¿no? Y que servían a dioses extraños, dice. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Este relato es un recordatorio de los beneficios de Dios. Les está recordando qué es lo que había prometido, qué es lo que había hecho con sus padres. Su discurso brevemente recapituló todas las pruebas principales de la bondad divina a Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta su feliz establecimiento en la tierra prometida, y les mostró que ellos estaban endeudados por su existencia nacional, así como por sus privilegios peculiares, no a sus propios méritos. No habían hecho nada ellos, absolutamente nada, solo era la gracia de Dios. Y les estaba recordando esto: de sus padres los he traído, los he quitado de los dioses ajenos y los he traído a esta tierra. Y ahora posean, tomen, disfruten de la tierra. Josué 24:2 dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Ese otro lado que hace referencia está hablando también de los dioses a los cuales ellos obedecían. Taré, Abraham, ¿de dónde vienen? Cuando Abraham es llamado, lo llama de un lugar lejano, que era Ur de los Caldeos, que después era Babilonia, ¿no es cierto? Y la anterior vez que prediqué sobre el libro de Daniel, habíamos hecho referencia a qué tipo de civilización o cultura era esa, donde estaban muy adelantados y hasta la fecha son un hito, digamos, histórico en su adelanto de ciencia, números, etc. O sea, no lo había sacado de cualquier lugar Dios a Abraham. Lo estaba llamando de un lugar donde tal vez era el top de la cultura, la ciencia, el avance tecnológico, arquitectura. Y lo saca de ahí. ¿Para qué? Para que él sea extraño en una tierra. Pero él tenía en su corazón obedecer al Señor. Pero ese lugar era muy nocivo, si vale el término, porque realmente captaba a la gente en cuanto a sus dioses, porque eran politeístas, ¿no? Tenían muchos dioses. Recordemos la anterior vez que hablábamos de estos dioses. Había mucha influencia de tal manera que habían sacerdotes incluso que se dedicaban a ellos, ¿no es cierto? Y hacían barbaridades. Pero Abraham tuvo el llamado y él abandonó ese lugar. La gracia divina es la que obligó al patriarca
a dejar su patria y su parentela y a emigrar a Canaán y vivir como peregrino y advenedizo en esa tierra. Es decir, donde antes tenía de alguna manera alguna identidad, una relación de pertenencia, tenía familia, primos, tíos, etc. Ahora va a un lugar donde es totalmente desconocido. No era de él la tierra que estaba pisando. Él era peregrino y advenedizo, pero fue obediente al Señor. Continuamos. Josué 24:4 dice: a Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros de caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí vemos la mano del Señor, el obrar del Señor en todos los verbos que hemos visto. Yo envié, di, saqué, puso oscuridad, hizo venir. La mano del Señor obrando en el pueblo de Israel. En los siguientes versículos, Josué está repasando la historia registrada en Génesis 11 y Éxodo 15. Y es en este último libro que para nosotros ya es algo conocido cuando cantamos esa alabanza que es de gozo, ¿no es cierto? Echó a la mar, ¿verdad? Eso también está registrado y era un cántico en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a aquello que el Señor había hecho. Tal vez para nosotros puede en algún momento significar solo un cántico, pero fue un hecho real. Fue un hecho real. Este cántico registrado en las Escrituras refleja lo vivido y marcado como testimonio de lo que el Dios Todopoderoso hizo con su pueblo, cumpliendo su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. El pueblo de los días de Josué ha participado en los eventos redentores del pasado. Esto enfatiza que deben ver la bondad hacia ellos, no solo en su experiencia personal, sino también en toda la historia de su pueblo. Es decir, estas cosas marcan toda la historia del pueblo de Israel y también la nuestra, ahora nosotros. Después estuviste muchos días en el desierto. Habíamos dicho, no son días, son 40 años. Pues en unas cuantas palabras está resumiendo lo que había tomado mucho tiempo para el pueblo de Israel. Les estaba, ¿qué? Recordando lo que Dios hizo. Y es bueno que cada uno de nosotros haga lo mismo, en referencia a lo que Él ha hecho en tu vida, bien particular. Bien particular. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te ha sacado, de dónde te ha llamado, cómo ha obrado en ti, cuánta misericordia y bondad Él ha tenido de ti y tiene. Recuerda lo que Dios hizo. Continuemos. Josué 24:8 dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo rápidamente y os libré de sus manos. El resumen que hace Josué en estos versículos está refiriéndose al libro de Números. No menciona las rebeliones que tuvieron lugar en el desierto y que están registradas en este libro, Números.
pero está mostrando la obra del Señor. Hay rebelión, sí, pero el Señor está obrando. Recuerden lo que Dios hizo. Eso le está diciendo Josué, les está repitiendo en cada uno de estos versículos. Mas yo no quise escuchar, dice, ¿no? Cuando los moabitas lo agarran a Balaam y le dice, por favor, maldice a este pueblo de Israel. ¿Israel se había enterado de que los moabitas lo habían llamado a Balaam? No, no se había enterado. ¿Quién estaba velando por el pueblo de Israel? Dios. De la misma manera, pueden haber muchas circunstancias o vidas que están a tu alrededor que pueden tramar cosas contra ti como creyente, como hijo de Dios. El enemigo se ocupa de eso y a veces ni siquiera nos enteramos. Pero el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Hay cosas que son cortadas, que son de tropiezo para el mismo enemigo, que traman contra ti. Y tú ni siquiera te has dado cuenta, pero eso es nuestro amado Dios, nuestro Señor Todopoderoso, que nos guarda, que tiene cuidado de cada uno de nosotros. No sé si recuerdan, acaba de hablar Oscar sobre los minibuses, pero yo también veía los minibuses y en algunos de ellos decía, tu envidia es mi bendición, decía, ¿no? Algo de verdad tiene eso. Eso me recuerda justamente a esta escritura que estamos haciendo o leyendo. Hay otro dicho que dice, el diablo no sabe para quién trabaja, ¿no? Piensa que está haciendo daño, piensa que está saliendo con la suya, pero quien tiene el control es el Señor, amén. El Señor es el que tiene control de cada detalle de tu vida, hermano. Pero no olvides lo que Él ha hecho por ti. Proseguimos. Josué 24:11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada, no con tu esfuerzo, no porque tú, sino el Señor. Versículo 13 dice, y yo os di la tierra, por lo cual nada trabajasteis, no han hecho nada. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis ahora. En esta parte de Jericó, porque es la primera ciudad a la cual ingresan, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis y meditar delante del Señor. Hay algunos detalles que la Escritura evidentemente no las menciona, pero cuando tú lees, piensas, ¿no? Meditas. Por eso el Señor nos ha dado inteligencia, para que meditemos y inquiramos al Señor y le preguntemos. A ver, ¿quién vivía en los muros de Jericó? ¿Perdón? Ajá, ¿no ve? Ella vivía ¿dónde? En los muros de Jericó. ¿Qué se derrumbó cuando los levitas, el pueblo de Israel, ya había dado durante 7 días vueltas alrededor de los muros? ¿Qué se había derrumbado? Los muros, ¿verdad? Pero no se derrumbó la casa de Rahab, hasta que los que habían comprometido su palabra, habían ido y habían dicho, tú, toda tu descendencia, la palabra específica, su parentela, ¿no? Papá y demás parientes salieron, los sacaron. Y recién encendieron fuego en Jericó. Son detalles. Por lo menos para mí como constructor, digo, cuando se caen los muros, no hace referencia a una habitación, una casita. Si se caen los muros, caen por los muros, ¿verdad? Pero fíjense esos detalles en los cuales el Señor se mueve. Y
Y también en nuestra vida, muchas cosas a nuestro alrededor pueden desmoronarse, caer. Pero lo nuestro, ¿quién lo va a preservar? El Señor. ¿Esa es tu fe? Te pregunto, hermano, ¿esa es tu fe? ¿Crees que el Señor guarda aún estos detalles en ti? Es así el Señor. Es así el Señor. ¿Qué marcaba la diferencia en esa vivienda respecto al resto? ¿Qué cuelga Rahab? ¿Un cordón? ¿De qué color? Grana, dice, ¿no? Rojo carmesí, la diferencia. Y al principio leíamos que como prefigura, Josué, como prefigura hace a Jesús. Y esa casa marcada por ese rojo carmesí, al igual que nuestras vidas, al igual que nuestra casa espiritual, marcada por ese color rojo que es la sangre preciosa de nuestro Señor, a la cual no puede ingresar la muerte, la destrucción. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Josué 24:12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Esta porción hace referencia a la promesa hecha por el Señor en Éxodo 23:28, que dice, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Es decir, ni siquiera tenían que tener una confrontación física los ejércitos de Israel. ¿Por qué? El Señor estaba mandando una plaga ahí. ¿Para qué? Para que destruyese al enemigo. Animalitos, insectos, obrando en las manos del Señor por tu causa, por causa de Israel. Es decir, una vez más podemos ver otro favor del Señor, mostrando la lucha propia de Él mismo, asistiendo al pueblo de Israel. Esta impactante fuerza hizo huir al enemigo al temer a estos bichos, a los tábanos. 24:13 dice, os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis. Él había provisto incluso las ciudades, excepto Jericó y Jai. O Jai. Pero el resto de las ciudades sí las tomaron. Tenían que conquistar todavía. Había distribuido la tierra Josué conforme al mandato de Moisés y esto a su vez por mandato del Señor. Estaba la tierra ahí, había sido distribuida, pero había en algunos lugares que todavía correspondía conquistar. Y de esta primera parte podemos resumir cómo los dioses falsos fueron vencidos y cómo los enemigos fueron vencidos. Eso les estaba recordando Dios a través de Josué en las lecturas que hemos hecho. Y a esos dioses quedaron atrás, no fueron nada, porque han visto la mano del Señor obrar. El verdadero Dios, el verdadero y único Dios, obrando a favor de Israel. Y sus enemigos que estaban ahí, que habían sido vencidos, temían. Rahab misma habla y dice, hemos escuchado del Dios de ustedes, sí. Ella misma tuvo fe, creyó. Por eso los protegió a los espías, ¿verdad? Tuvo fe. Pasemos al segundo punto que dice, ¿qué requiere de nosotros? Y esto hace alusión al versículo 14, Josué 24:14. Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Después de enumerar tantos motivos de gratitud, Josué llama al pueblo a que declare de una manera solemne y pública si será fiel y obediente al Dios de Israel. Les recuerda, miren nuestro Señor que tenemos, el Dios que tenemos. Ahora toma tú una decisión. ¿Temen a Jehová? ¿Sirven con integridad? ¿Sirven en verdad? Y les enumera nuevamente este tema de las deidades, ¿no? A los cuales sus padres habían servido. Y dice, y sirvan a Jehová. Es decir, de una vez quítense del corazón esas deidades que habían antes de cruzar, antes de llegar a la tierra prometida. Y como habíamos visto, sus antepasados venían de culturas que eran muy, muy conocidas en ese tiempo. Él empieza en el versículo cuando, ahora pues, dice, ¿no? Ahora pues, frase adverbial que pasa a conjunción de la llamada continuativa, porque anuncia que continúa y se desenvuelve en pensamiento, es decir, ahora pues, después de haber escuchado todo lo que les he recordado, tomen una decisión. Y ese pensamiento o idea que expresa está referido a que teman al Señor. El objetivo de recordar todo aquello es que teman al Señor. No podemos ser tan de no cambiar nuestro corazón al respecto. Si estamos oyendo, nos está recordando lo que acababa de pasar. Esta respuesta es demandada por la historia de la fidelidad de Dios a sus promesas hechas en los versículos del 2 al 13, ¿no? El temor de Dios está asociado con el conocimiento de su gracia y es totalmente compatible con el amor de Él. El amor del Señor es expresado en muchos lugares de la palabra y lo que Él demanda. Por ejemplo, Deuteronomio 10, 12 y 13 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo améis y sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengáis prosperidad. Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seáis reverenciado. Las dos caras del Señor, su poder, su misericordia. ¿Qué Él demanda? Que los reconozcamos en todos nuestros caminos, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha provisto. Este temor también ya había sido percibido por parte de los cananeos. Y esto vemos en Josué, en capítulo 2, versículo 9, que dice, Rahab justamente está pensando y dice que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién está hablando? Rahab. Y está reconociendo que el Señor les había dado la tierra a los israelitas. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Ya había corrido la noticia, ni siquiera corrido, volado la noticia de que Dios de Israel estaba actuando a favor de ellos y les estaba otorgando la tierra. Y todos ellos desfallecían de temor. Los cananeos ya temían a Dios a causa de su juicio verdadero. En Josué 7:5 dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y en esta escritura está hablando del corazón de los israelitas. ¿Por qué? Porque no habían sido obedientes a la palabra del Señor. Tenían que tomar Jai y se habían ido por las sugerencias de los guerreros. Mandaremos 3,000 y ya, que no fatigaremos al resto del pueblo. Cuando la consulta debería ser ¿a quién?
al Señor y decir de qué manera vamos a obrar. Entonces, en este caso también, ¿qué corazón se está volviendo como agua? El de Israel. Por no haber obedecido al Señor, por no haber buscado el consejo del Señor. Esto lo rectifican posteriormente, es verdad. Pero qué situación tan horrible estar bajo la ira, el enojo del Señor. Sentir que tu corazón desfallece y viene a ser como agua donde no tiene ningún asidero y tu fe cae. ¿Qué ha pasado? Tal vez a causa de tu desobediencia, ¿te has sentido así? ¿Has visto el fruto de tu desobediencia? Pues ciertamente a mí me ha tocado vivir alguna situación así. Y también la he visto en algunos hermanos. Pero es allí donde se debe tomar una decisión. Es allí donde debemos reaccionar y tomar una decisión. 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses. Esto podría referirse literalmente a ídolos o metafóricamente abandonar a los dioses que representaban, o a ambos. La idolatría de Israel en Egipto sería recordada por Ezequiel en diferentes capítulos, que por tema de tiempo no lo vamos a revisar, pero está en Ezequiel 20, del 7 al 10. Podríamos ver la rebelión que tiene Israel. Amados hermanos, la bondad de Dios para con su pueblo exige lealtad exclusiva. Lo voy a repetir. La lealtad que tienes que tener tú con el Señor es exclusiva. Y esta está resumida en el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Qué dice en Éxodo 23? No tendráis dioses ajenos delante de mí. En consecuencia, mi Señor es exclusivo en mi corazón. No comparte un lugar. No hay espacio para otro Dios. Esto es lo que requiere el Señor. ¿Qué requiere? Exclusividad. Un lugar. Único lugar. Tu corazón para el Señor. Pasamos al tercer punto y dice, ¿cómo le respondemos? Josué 24:15 dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, está tomando una decisión ahí Josué. Les recordaba lo que habían tenido los dioses antes con sus padres, pero ahora también les dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y decíamos, cuando Josué repartió la heredad a las 12 tribus, ¿qué tenían que hacer ellos? Conquistar. Pero erraron en una cosa. Dios les había dicho que saquen a los cananeos. Y ellos consintieron convivir con ellos. Entonces, esta referencia que nos está haciendo nos habla de los dioses de los amorreos. En resumen, cananeos que eran politeístas y estaban en medio. Ahora está haciendo referencia no a los dioses de los padres, sino con quienes están conviviendo ustedes ahora aquí. Cuiden su corazón. Cuiden su corazón. Escojan a quién van a servir. Y con ironía Josué presenta las alternativas que están disponibles si los israelitas rechazan al Señor. Josué les reta a escoger de entre los dioses de Ur, de los antiguos, o ahora de los que estaban ahí, los amorreos.
Pero él enfatiza y declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta declaración no era sencilla en ese momento. Si bien era el líder, si bien tenía el respaldo del Señor, pero recuerden, cuando van a espiar la tierra de Jericó, todos vuelven con la certeza de que iban a tomar aquello que el Señor les había dado. Los otros 10 no. ¿Y qué quiso hacer el pueblo a los dos, a Caleb y a Josué? ¿Qué querían hacer? Los querían apedrear. Pero estamos hablando de creyentes, el pueblo de Dios, Israel, y los querían apedrear. ¿Qué había en el corazón de ellos? Incredulidad. No tenían la fe que tenía Josué y Caleb para decir: no los vamos a comer como pan. Eso dice la palabra. Viendo gigantes. ¿En tu vida miras gigantes? ¿Hay gigantes todavía? Si es así, tienes que decir: me los voy a comer como pan. La adversidad te la vas a pasar como pan, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está de tu lado. ¿Tienes fe? Así tenemos que decir, así tenemos que reaccionar. Entonces es el momento que dice: no sé de ustedes qué van a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese rato podía acontecer lo mismo que había acontecido tiempo atrás, de que el pueblo diga: los apedrearemos, o lo apedrearemos a él y su casa. Pero él manifestó esto, mostrando claramente qué decisión había tomado. Y no solamente él, ¿verdad? Porque dice: yo y mi varones. ¿Cómo anda tu casa? Pero empezaremos, el yo y mi casa. ¿Yo cómo estoy? He decidido servir al Señor. He decidido ser siervo de Él para que después yo afecte a mi casa. Ese es el orden. ¿Cómo está tu casa? Hermana, tal vez tú que eres mamá soltera. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué decisión estás tomando? ¿O qué decisión vas a tomar? Así como en este tiempo de Josué, tal vez valdría la pena hacer una evaluación. Y creo que es lo correcto. Creo que hay que hacerla. La palabra nos dice que meditemos. Y cuando meditamos, vamos viendo cuánto hemos avanzado y damos gracias al Señor. ¿Cuánto tenemos que conquistar todavía? Y damos gracias al Señor. ¿Es necesario hacer evaluaciones? ¿Meditar? Sí. No podemos ser coyunturales y a lo que lleguemos, ¿no ve? No. Recordemos lo que hizo el Señor. ¿Qué es lo que requiere el Señor que hagamos? Continuamos con los últimos versículos del 16 al 18, 24, 16 al 18, que dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Eso estaba declarando el pueblo. Pero recordemos lo que Josué advierte. Ya habían pasado los dioses antiguos. Ahora estaban conviviendo con los cananeos, los cuales también hacía referencia a la anterior prédica del anterior domingo. A veces dormimos con el enemigo, ¿no ve? Y estamos ahí. Todavía hay áreas que conquistar, hermanos. En tu vida hay áreas que conquistar. Pero no puedes permitir que esos elementos o esos ídolos suban a tu corazón y quiten la exclusividad del Señor en tu vida. No permitas. Eso es lo que está advirtiendo Josué al hablar de los dioses de los amorreos. Ahora, en el lugar que nos movemos, la cultura misma, la cosmovisión andina, ¿no es cierto?,
que sutilmente se mete en nuestra cultura y queremos después manifestar algunos conceptos que ellos jalan. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón, y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos los viernes, de pedir perdón, porque nuestro pueblo Bolivia es idólatra. Idólatra. Aquí no hay Pachamama, aquí no hay el Tata Inti, no sé. Hay muchos elementos que componen esta cosmovisión. Hasta en el mismo hecho de edificar casas, hasta el mismo hecho de estrenar un elemento. ¿Has chayado, hermano? Mucho cuidado de las cosas de las cuales nos ha librado el Señor. Yo y mi casa. Tú tienes que decir o tienes que decidir. Y hasta ahora has caminado, no sé, cojeando, lo has hecho bien. El Señor lo sabe, ¿verdad? El Señor lo sabe. Pero evaluemos. ¿Cuánto hemos recorrido? Señor, delante de ti, Señor. Como ministrábamos en la alabanza, necesito adorar. ¿El Señor necesita que lo adores? No, tú necesitas adorar. Tú necesitas estar delante del Señor. Nosotros necesitamos estar delante del Señor. ¿Por qué? Estamos decidiendo algo. O hemos decidido algo, ¿verdad? Para ir terminando, en el libro de Josué es muy interesante cómo Josué es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo, quien nos inserta e invita a poseer la tierra prometida. La salvación y la vida eterna están revestidas de santidad. Posee eso, busca eso, disfrútalo. No es que eso lo vamos a disfrutar cuando estemos allá. Hoy, hermano, hermana, puedes disfrutar. Porque la palabra dice, tu santidad conviene. No es que convendrá, ¿no ve? Conviene. Hoy presente podemos disfrutar de acercarnos al Señor en santidad. Todo este texto nos recuerda lo que Él hizo por cada uno de nosotros, para que dejemos todo tipo de idolatría, jalada tal vez por la familia, nuestros padres, nuestra sociedad, y en su amor poder servir y disfrutar de este servicio. ¿Por cuánto? Por la eternidad. ¿Qué requiere de nosotros? Un corazón totalmente entregado, y Él que se deleite en nuestra forma de vida a través de un servicio íntegro y en verdad. ¿Y cómo lo respondemos? ¿Podemos decir como Josué, yo y mi casa? ¿Sí podemos? Así tiene que ser. Una decisión llena de gratitud y llena de convicción de que nuestro servicio es al único Dios y verdadero, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Y como, digamos, como resumen de todo el libro de Josué, unas palabras claves que son las que le dice el Señor a Él mismo, y le dice, esfuérzate y sé, de nuevo, esfuérzate y sé, así tenemos que ser. Nos pondremos de pie, por favor. Hay una unión directa entre lo que realmente creemos y lo que hacemos. Y en este libro de Josué y Rahab son ejemplos maravillosos de la fe en acción. Rahab tuvo fe y actuó. Josué tuvo fe y actuó. Así es el ejemplo que tenemos de ellos hoy en día. Obedezcamos, hermanos, que debemos esforzarnos y ser valientes para recibir esa bendición de Él. Las promesas de Dios se cumplen porque Él es fiel y verdadero.
Necesitamos buscar el poder de Dios para nuestro diario vivir. Para nuestro diario vivir, hermanos. El pecado frena la bendición de Dios. La mejor decisión a tomar es elegir obedecer a Dios. Pueblo del Señor, toma una decisión. Toma una decisión. Todos los pueblos
eres, Señor. Creador del universo. Aleluya. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.